En los bosques helados del norte de América existe una advertencia muy antigua, una advertencia que se ha repetido durante generaciones. Los ancianos de algunas tribus dicen que hay algo peor que morir de hambre en invierno. Mucho peor, porque cuando el frío se vuelve interminable, cuando la nieve cubre todo, y cuando la desesperación empieza a dominar la mente. Dicen que en esos momentos puede despertarse algo antiguo, algo que no es completamente humano. Lo llaman el Wendigo, una criatura asociada con el hambre, el invierno y la oscuridad del corazón humano. Muchos creen que es solo una leyenda, pero en los bosques más remotos de Canadá y del norte de Estados Unidos, hay cazadores que todavía evitan pronunciar ese nombre, porque según cuentan las historias, hay algo peor que encontrarse con un Wendigo, darse cuenta de que el Wendigo alguna vez fue humano. La leyenda del Wendigo proviene de los pueblos algonquinos, un conjunto de culturas indígenas que habitaron durante siglos los bosques del norte de América. Estas regiones son conocidas por tener inviernos largos, extremadamente largos. Durante meses, la nieve cubre los caminos, los ríos se congelan, los animales desaparecen, y conseguir alimento puede convertirse en una lucha constante. Para estas comunidades, el hambre no era una incomodidad, era una amenaza real. Una amenaza capaz de destruir comunidades enteras. En ese mundo, las historias del Wendigo no eran simples cuentos, eran advertencias. Advertencias sobre lo que puede ocurrir cuando la desesperación logra romper ciertos límites. Porque según las tradiciones, hay actos que pueden cambiar a una persona para siempre. Las historias describen al Wendigo de muchas formas, pero casi todas coinciden en algo. No es simplemente un monstruo, es una transformación. En algunos relatos, el Wendigo aparece como una criatura enorme, mucho más alta que un ser humano. Su cuerpo es delgado, extremadamente delgado, como si el hambre hubiera consumido cada parte de él. La piel parece estirada sobre los huesos, sus ojos brillan en la oscuridad del bosque, y su presencia trae consigo un frío extraño. Frío que parece venir desde dentro. En versiones más modernas, la criatura tiene un cráneo de ciervo y enormes astas. Pero en las historias más antiguas, su apariencia era aún más inquietante. Porque el Wendigo no parecía un animal, parecía una persona que había cambiado demasiado. Según las historias antiguas, existen varias formas en que una persona puede convertirse en un Wendigo. La más conocida está relacionada con el hambre. Durante los inviernos más duros, cuando la comida desaparecía y la supervivencia se volvía desesperada, algunas personas cruzaban un límite prohibido: el canibalismo. Para los pueblos algonquinos, este acto no solo era tabú, era algo peligroso para el espíritu. Las historias decían que cuando alguien consumía carne humana para sobrevivir, algo cambiaba dentro de esa persona. Algo profundo, algo oscuro. Un espíritu, asociado con el hambre, podía tomar control. Y una vez que eso ocurría, la transformación ya había comenzado. A lo largo de los años, muchos cazadores han contado historias extrañas. Historias que ocurren cuando se internan demasiado en los bosques del norte. Algunos hablan de sombras altas moviéndose entre los árboles. Otros recuerdan haber escuchado pasos siguiéndolos sobre la nieve. Pasos pesados, demasiado pesados para ser un animal. Hay relatos de personas que escucharon voces llamándolos desde la oscuridad. Voces que imitaban a amigos o familiares. Pero cuando respondían no había nadie. También existen historias sobre huellas gigantes encontradas en la nieve. Huellas que aparecen en medio del bosque y que de repente desaparecen. A finales del siglo XIX, algunos investigadores comenzaron a estudiar un fenómeno extraño.
En ciertas comunidades del norte, aparecieron casos de personas que desarrollaban un miedo intenso, un miedo muy específico: convertirse en caníbales. Estas personas afirmaban sentir impulsos incontrolables de consumir carne humana, incluso cuando había comida disponible. El fenómeno fue llamado wendigopsicosis. Algunos antropólogos pensaban que era una condición psicológica, influenciada por las creencias culturales. Otros creían que era una reacción extrema al miedo del hambre. Pero muchas de las personas que lo experimentaban decían algo inquietante. Sentían que el Wendigo se estaba acercando. Para los pueblos algonquinos, el Wendigo no era solo una criatura, era un símbolo. Representaba el peligro de la codicia, del egoísmo, del hambre que nunca se satisface. En comunidades donde la supervivencia dependía de la cooperación, pensar solo en uno mismo podía ser devastador. El Wendigo era una advertencia, una forma de recordar que incluso en los momentos más desesperados hay decisiones que pueden definir en qué nos convertimos. Hoy en día, muchas personas consideran al Wendigo solo una leyenda, una historia antigua del folclore norteamericano. Pero en las regiones más remotas del norte, todavía hay cazadores que evitan pronunciar ese nombre cuando cae la noche, porque cuando el invierno llega y el bosque se vuelve extrañamente silencioso, algunos dicen que el viento trae sonidos entre los árboles. Sonidos de algo caminando sobre la nieve, algo que no siente el frío, algo que nunca deja de tener hambre. Porque según las historias más antiguas, una vez que alguien se convierte en Wendigo, el hambre nunca desaparece.